Bienvenidos amigos, hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles, darles la bienvenida a su canal. En esta transmisión del 2 al 8 de marzo estaremos considerando la asignación de 4 minutos, es la lectura de la Biblia titulada, es la porción de Génesis 22, 1 al 18. Entonces no es todo el capítulo, pero sí del versículo 1 hasta el 18. Debemos presentar esta asignación en no menos o sin exceder los 4 minutos. La lección en la que se estará trabajando es la número 2, titulada Hablar con naturalidad. Esto es interesante porque ¿cómo podemos hablar con naturalidad si estamos leyendo? Es decir, leer y hablar son dos cosas diferentes, pero están relacionadas. ¿Sí? Entonces vamos a repasar lo que dice la lección y entonces pensaremos, al haberlo considerado, cómo aplicarlo en la porción asignada de Génesis 22, 1 al 18. Entonces, al hablar con naturalidad, el texto temático es 2 Corintios 2:17 y dice la Biblia: nosotros, porque no somos vendedores ambulantes de la palabra de Dios, como sí lo son muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios que hablamos con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo. Bueno, aquí vemos la franqueza, la naturalidad con la que el apóstol Pablo expresa que ni él ni los demás hermanos de aquel entonces eran vendedores de la palabra de Dios. Y vemos, dice, hablamos con toda sinceridad, ¿sí? Entonces, esto está relacionado con la naturalidad, pues eso significa ser usted mismo y hablar con sinceridad. Así logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus oyentes. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? En primer lugar, orar a Dios y prepararse bien. Lo hemos recalcado en varias transmisiones, no es inapropiado, sino todo lo contrario, es necesario orarle a Dios siempre que tenemos una asignación, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es algo espiritual, no es un trabajo para hombres, es para nuestro Dios Jehová, es para nuestros hermanos de la congregación también. Entonces es apropiado empezar siempre con una breve oración y por supuesto prepararse bien. Es verdad, quizás ustedes son hablantes nativos del idioma, otros quizás lo están aprendiendo, pero sea cual sea el caso, siempre debemos prepararnos bien, ¿sí? Por eso queremos pedirle a Jehová que nos ayude a concentrarnos en el mensaje para no estar tan nerviosos. Esto es al momento de salir al servicio del campo, pero también al momento de hacer una lectura, no es solo una lectura más, es una lectura de la palabra de Dios delante de los hermanos. Entonces es algo que merece preparación, tener claros los puntos principales que queremos transmitir, no limitarnos a repetir palabra por palabra lo que está escrito, decirlo en sus propias palabras. En este caso, como es una lectura, simplemente vamos a respetar lo que está escrito, vamos a leer tal y como está ahí, ¿sí? Pero veamos aquí específicamente una recomendación si es lectura. Dice, si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese por conocer bien el pasaje para que su lectura sea fluida. Entonces, si vamos a leer, una manera de manifestar la naturalidad es con una lectura fluida, ¿sí? Si este contiene citas textuales, léalas con sentimiento, pero sin exagerar, dice. Pensamos que si aplicamos estos puntos en esta lectura, vamos a lograr nuestro objetivo de hablar o leer con naturalidad. Luego viene otro punto, hable con el corazón, piense en por qué las personas necesitan escuchar el mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo su postura, sus ademanes, sus expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía. No confunda la naturalidad con la informalidad. Para darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras correctamente y siga las reglas gramaticales. Entonces, ese es un punto importante.
Luego dice, mire a sus oyentes y donde usted vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire primero a una persona, luego a otra, y así sucesivamente. Entonces, hermanos, recapitulando lo que hemos considerado, debemos orarle a Jehová. Usted puede ponerle pausa a esta transmisión o al finalizarla, haga una oración, si usted tiene esta asignación, pidiendo la bendición del Altísimo sobre su trabajo. ¿Sí? Que esto le ayude a acercarse más a Él, a entender mejor la Biblia, a que esto anime, esta preparación y este ejemplo que usted está dando, anime y fortalezca al resto de los hermanos. Y bueno, el primer puntito que vimos es esforzarnos por conocer el pasaje para que la lectura sea fluida. ¿Sí? Leer con sentimiento pero sin exagerar. Pronunciar las palabras correctamente y con las reglas gramaticales. Podemos hacer ademanes también. Entonces aquí el versículo, ubiquémonos ahora en la lectura para pensar cómo podemos aplicar esto. Queremos entender este relato, así lo podremos leer con fluidez. Después de esto, el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Punto. Hacemos una pausa. Le dijo, Abraham, evidentemente no fue una voz débil, sino fuerte. ¿Y cómo cree usted que respondió Abraham? ¿Con pena, con miedo? No, él estaba dispuesto. Aquí estoy, como el profeta Isaías, aquí estoy yo, envíame a mí. Entonces aquí se repite nuevamente, aquí estoy. Entonces Dios dijo, por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo al que amas tanto, pausa, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí no es la tierra de Moría, es Moria. Entonces ahí está el punto. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré. Así que Abraham se levantó muy de mañana, preparó un burro, 2 sirvientes, sí, y a su hijo Isaac. También partió leña para la ofrenda, empezó el viaje. Sí, al tercer día Abraham levantó la vista y vio el lugar a lo lejos. Bien. Abraham les dijo a los sirvientes, quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos allá a adorar a Dios. Así que Abraham agarró la leña, puso a su hijo sobre ella, y él se llevó el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron, y la puso sobre su hijo, y los dos siguieron en el camino juntos. Entonces, ahí viene un punto. Isaac se dirigió a su padre Abraham y dijo, Padre mío. Él respondió, dime, hijo. Isaac preguntó, note, ahí es una pregunta. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para la ofrenda quemada? Pausa. Y Abraham respondió, Dios mismo proveerá la oveja para la ofrenda quemada, hijo mío. Siguieron caminando juntos. Finalmente ellos, al llegar al lugar, sí, allí construyó un altar, colocó la leña encima, ató a su hijo Isaac de pies y manos, lo puso encima de la leña. Abraham extendió la mano, agarró el cuchillo para matar a su hijo, pero el ángel de Jehová lo llamó y le dijo, Abraham, Abraham. Y él contestó, aquí estoy. Entonces dijo, no le hagas daño al joven, no le hagas nada. Ahora sé de veras que eres un hombre que teme a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó la vista y vio que a cierta distancia de él había un carnero con los cuernos enredados en un matorral. Así que fue, agarró el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en vez de a su hijo. Y Abraham llamó Jehová Jireh a aquel lugar. Por eso todavía hoy se dice, en la montaña de Jehová se proveerá lo necesario. El ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, juro por mí mismo, afirma Jehová, que por haber hecho esto y por no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, de veras te bendeciré y de veras haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos.
y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Notamos entonces ahí, hermanos, ya tenemos una idea de cómo podríamos leerlo con naturalidad. Vamos entonces a hacer un pequeño ensayo práctico. Voy a poner mi cronómetro. Vamos a ver cuánto tiempo realizo. Y empiezo ahora. Después de todo esto, el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios dijo: por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré. Así que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su burro y llamó a 2 de sus sirvientes para que lo acompañaran a él y a su hijo Isaac. También partió leña para la ofrenda quemada. Luego empezó el viaje hacia el lugar que el Dios verdadero le había indicado. Al tercer día, Abraham levantó la vista y vio el lugar a lo lejos. Entonces Abraham les dijo a los sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos allá a adorar a Dios. Luego regresaremos. Así que Abraham agarró la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre su hijo Isaac. Y él se llevó el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron el camino juntos. Entonces Isaac se dirigió a su padre Abraham y dijo: Padre mío. Él respondió: dime, hijo. Isaac preguntó: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para la ofrenda quemada? Y Abraham respondió: Dios mismo proveerá la oveja para la ofrenda quemada, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Finalmente, ellos llegaron al lugar que el Dios verdadero le había indicado a Abraham. Allí, él construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac de pies y manos y lo puso encima de la leña sobre el altar. Después Abraham extendió la mano y agarró el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y él contestó: aquí estoy. Entonces dijo: no le hagas daño al joven, no le hagas nada. Ahora sé de veras que eres un hombre que teme a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó la vista y vio que a cierta distancia de él había un carnero con los cuernos enredados en un matorral. Así que fue, agarró el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en vez de a su hijo. Y Abraham llamó Jehová Jireh a aquel lugar. Por eso todavía hoy se dice: en la montaña de Jehová se proveerá lo necesario. El ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: juro por mí mismo, afirma Jehová, que por haber hecho esto y por no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, de veras te bendeciré y de veras haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay a la orilla del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Me hice 3 minutos con 54 segundos. Es una lectura, podríamos decirlo así, considerablemente. No es una lectura corta. Es una lectura que debemos prepararnos para presentarla en el tiempo indicado, para no excedernos de tiempo. Queridos hermanos, esperamos que los consejos que hayamos repasado hayan sido de utilidad, especialmente si usted tiene esta asignación. Reciban un gran abrazo, un gran saludo. Bendiciones a ustedes, a sus queridas familias, a su congregación.
Hasta la próxima.